Muchas personas consideran que Spider-Man 2 es una de las mejores cintas de superhéroes en los últimos años, y la verdad, no es extraño pensar en esto, porque esta película plantea unos ciertos problemas sociales de identidad que impone el mismo personaje de Peter Parker. Así que esta película maravilló al público entero por este mismo factor, que varias películas posteriores del género han tratado de enmarcar, pero muy pocas se han quedado en el intento de hacerlo bien que esta producción de hace unos 17 años atrás. Ciertamente, al inicio de tener esta idea en mi cabeza, consideré hacer un análisis a la película en general, pero la verdad ya hay variedad de videos abarcando ese punto y solamente saturaría el mismo tema. Así que yo, buscando una respuesta para hacer un video sobre esta gran película, recordé esta escena inolvidable. Al ver este fotograma de niño, yo no comprendí qué mensaje importante guardaba con la simpleza en que está estructurada esta misma secuencia. Por eso el día de hoy, indagando un poco más, trataremos de analizar esta escena y la importancia que tiene la misma en la trilogía de Spider-Man, porque este formato podemos apreciar un punto y aparte en toda la trilogía en general. Ciertamente pudiese decir que con esta escena determina el cambio que definirá a Peter en todo lo que resta de la segunda película y de la tercera entrega también. Por eso es importante hablar de cada detalle cinematográfico que propone la misma secuencia, y el día de hoy los explicaremos en este video. Antes de llegar a analizar los cuadros de este fotograma, necesitamos retroceder unas cuantas escenas atrás, en donde vemos cómo el personaje principal vive un enfrentamiento moral con su amigo, es decir, Peter sabe que está mal ocultarle la verdad a Harry sobre su padre, pero él se resiste a decirle esta verdad, porque podría afectarlo bastante a él. Así que aquí vive un primer momento de estrés, en donde se percata que Spider-Man no tiene problemas algunos con esto, e incluso sabe que su otra personalidad estaría ignorando esto, y entonces aquí la película hace una vinculación con el libro del extraño caso del Dr. Jenkins y Mr. Hyde del autor británico Robert Louis Stevenson, donde plantea el lado humano y el lado del superhombre. De la misma manera, la saga de Spider-Man es enmarcada por este factor, ya que el personaje de Spider-Man es la representación del superhombre, que en alguna ocasión Nietzsche escribió sobre él, es decir, es el individuo social perfecto, mientras que Peter Parker es el humano promedio, que tiene problemas sociales como pagar la renta, confesarle sus sentimientos a Mary Jane, continuar con sus estudios, buscar trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto el director nos hace ver los dos lados de la moneda del personaje, que es uno el humano y el otro es la representación del superhombre. Incluso el lado humano sale más a la luz cuando Peter se entera que el amor de toda su vida está por casarse con un hombre que no es él, y esto hace que de alguna manera caiga en una depresión severa. Ciertamente trata de huir de ese lugar, poniéndose el traje de Spider-Man, pensando que esto arreglará la misma situación. Pero aquí el director nos dice que con solo ignorar nuestros conflictos no vamos a poder hallar la solución correspondiente. Por ende, Peter pierde sus poderes por su misma depresión, que lo carcome por esos factores que he venido mencionando. Teniendo esto claro, podemos pasar a la escena en cuestión. Al inicio de la misma notamos algo interesante, que la luz del sol destaca en todo el fotograma, dando a entender que la iluminación espiritual se ha acercado a él. Al decir esto, me refiero que su paz lo ha sanado por completo, es decir, finalmente se ha concentrado en ser un humano y no en ser un superhombre. De hecho, Raimi hace un juego de colores con las escenas en cuestión. Primeramente, en la escenografía pasada, donde Peter tira su traje a la basura, se hace visible un tono oscuro que marca el ámbito de estrés de él mismo. Sin embargo, al pasar a este primer formato, lo que más destaca es la claridad del mismo, haciendo una fuerte vinculación a la oscuridad que ha quedado detrás y ahora debe de aceptar su simpleza como ser humano, y dando a entender que no tiene por qué cargar con las responsabilidades de un superhombre. Incluso la canción que suena de fondo también nos demuestra estos mismos factores, reluciendo su ámbito alegre,
que está por alcanzar el mismo personaje de Peter Parker. También hay que recalcar que la letra de la balada hace referencia a cómo un hombre se ha visto en la total penumbra, es decir, en la frustración, estrés, depresión y todos estos sentimientos negativos que lo vienen dirigiendo hasta que finalmente encontró la paz en su mismo ser. Aquí con esta melodía podemos vincularlo con la misma situación que Peter Parker le acontece en el segundo encuadre, cuando este se cae en el parque y después aparece en una avenida, que eso es más un error de continuidad que nada, pero lo que demuestra este personaje con su simple sonrisa es su manera de que está disfrutando su día, es decir, que está disfrutando su vida, en donde no tiene preocupaciones por salvar Nueva York o alguna otra situación de este estilo. Otro de los puntos que enmarca esta misma escena es la vestimenta que se refleja en Parker. Primeramente lo tenemos usando una camisa blanca, que demuestra la nueva estabilidad que está por gozar el mismo Peter, mientras que debajo lo resguarda un pantalón oscuro, haciendo una fuerte vinculación con su estrés que anteriormente sentía el personaje, pero ahora ha quedado atrás y se ha centrado en caminar hacia la paz y a su estabilidad emocional. Debemos de recordar que para varias culturas el significado del color blanco y negro es vital, porque uno representa lo estable, lo animoso y lo alegre, que sería el mismo color blanco, mientras que el negro es vinculado con cosas negativas. Por ende, la vestimenta de Peter juega un papel importante y también le da cierto aire de esperanzador, de que la vida no son solamente preocupaciones, sino es gozar cada momento de ella. Esto de la misma manera es visible en ciertos dobles que pasan en la escena en cuestión. Algunos de ellos visten tonalidades oscuras y otros son destacables con los tonos claros, haciendo un hincapié a las emociones que emana el mismo Peter en ese momento de la película. En el tercer fotograma de esta secuencia nos demuestran a un Peter arreglando a su bicicleta y preocupado por poder realizar todas sus responsabilidades correspondientes de él mismo. Ciertamente, esta imagen en mi consideración es una de las más humanas que han existido del personaje en sí, porque demuestra su día a día, disfrutando de su misma alegría, que evidentemente era oprimida por ser el mismo Spider-Man. Así que al ver esta escena, prueba la encaminación a esta estabilidad que he venido rescatadas veces diciendo en este video. Incluso algo interesante del formato es que por primera vez podemos apreciar a Peter centrado en otras cosas que no sea salvar la ciudad. Y esto lo vendría a reafirmar con la escena cuando este es ofendido por uno de sus vecinos del condominio, dándonos a entender que Spider-Man salva los problemas, mientras que Peter es quien produce conflictos por el simple hecho de existir. En el cuarto fotograma tenemos un caso curioso, porque dentro de este podemos apreciar la nueva confianza de Parker, cuando este compra su hot dog con cierto gusto. Creo que en esta fotografía el personaje demuestra cómo su día a día le es más satisfactorio que los que tenía anteriormente. Ciertamente en este mismo formato vemos cómo él porta nuevamente una camisa blanca y una chaqueta negra, vinculándose a las dos emociones que rodean a él mismo. Cuando este personaje presencia una persecución policíaca, presenciamos cómo los problemas sociales ya no le son de su importancia, porque pudiese decir que en esta escena le da la espalda a su misma responsabilidad, y ahora trata de centrarse en otros conflictos que no le afecten a su misma estabilidad emocional. Pero en la misma escenografía notamos una cierta preocupación que será más relevante en el progreso de la película. Sin embargo, en esos minutos él mismo se concentra en continuar avanzando hacia su misma paz. Finalmente, en las últimas escenas nos damos cuenta cómo disfruta su alegría al máximo, y esto es más notable cuando el Dr. Curtis Connors lo felicita por su excelente trabajo en la clase, dando a entender que por primera vez después de mucho tiempo el personaje le están saliendo bien las cosas. Y aquí el director, al pausar la escena, nos trata de dar a entender que Peter simplemente es un joven normal,
con aspiraciones a ser alguien en la vida, así que no es necesario que se estrese o cosas por ese estilo. Pudiese decir que Peter con esta secuencia demuestra su verdadera naturaleza como individuo social, y no es de extrañarse porque esta secuencia de fotogramas se vuelve inolvidable, pues resulta que debemos de recordar que Peter es un humano con problemas sociales y mentales, mientras que Spider-Man es la representación del ser perfecto. Por ende, simpatizamos con los dos lados del personaje y hace que esta escena tenga un sentido muy importante de liberación en el mismo personaje de Peter Parker. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿esta escena rompe con la continuidad de las últimas escenas del final cuando este recupera sus poderes? Pudiese decir que no, porque Spider-Man 2 está constituida por la búsqueda de una estabilidad emocional plena. Entonces, al perder sus poderes, Peter entiende el significado de su felicidad. Sin embargo, al recuperarlos, comprende el significado de su responsabilidad. Por eso, al final toma cierta notoriedad decir que Peter entiende la necesidad de tener responsabilidades y de la misma manera comprende su significado de su felicidad verdadera. Quizás esta secuencia diga más de lo que estoy analizando en este video, pero este fotograma es vital en el mismo personaje porque ayuda al espectador a entender su día a día y enmarcando un vínculo empático con él mismo. Sin embargo, para él es notorio porque le encuentra nuevamente un sentido a su vida, y ese es disfrutar cada momento de ella, sin importar ser Peter Parker o ser Spider-Man. Como último punto, me gustaría que este video pudiese llegar a más gente, así que me encantaría si lo pudieses compartir en tus redes sociales. Y de igual manera, si eres nuevo viendo el contenido de mi canal, me encantaría que te suscribieses a este mismo, para que así mi comunidad siga aumentando en número. Pero si ya estás suscrito, activa la campana momona de YouTube para que sepas cuando subo un nuevo video. Pues bueno, camaradas mías, eso ha sido todo, esto ha sido Mr. Films y yo los veo para la otra vuelta. Bye.